Vamos a ver las campanas de Gauss para que ustedes vean, ¿sí? Cómo es la figura. Entonces se le dice campana porque en la curvita, ¿verdad? Donde se centraliza todos los datos, ahí se determina, ¿verdad? Se determina. Luego, más adelante le dicen que si la campana está simétrica, si está un lado izquierdo, lado derecho, entonces ustedes ahí interpretan. Pero esto es la gráfica de campana, ¿verdad? La distribución Gauss, donde le dice a usted dónde se centran los datos y por ende puede tomar las mejores decisiones. Una campana de Gauss es una representación gráfica que muestra la distribución de los datos en torno a un balón central. Esta herramienta se utiliza para representar la dispersión de datos y su tendencia, con el fin de detectar patrones o comportamientos diferentes. Entonces ahí podemos identificarlo. ¿Okay? Vamos a seguir con la interpretación. En el histograma vemos la longitud de 100 piezas escogidas. Al azar que ha medido el ingeniero. Nos dan los datos y tenemos que medirlos, porque sin datos no hacemos nada, ¿verdad? El valor nominal de la longitud es 600. Entonces, me dice que tiene que medir 600, que sería este valor, ¿verdad? Y se representa y se pretende comprobar si están dentro de las tolerancias. ¿Cuál sería la tolerancia? 599, 601. Y nos están dando más o menos 1 de tolerancia. En el gráfico vemos que la mayoría de las piezas tienen una longitud entre 599 y 600. ¿Sí? Vea que no está marcando aquí 601, pero no hay ningún dato ahí en la gráfica. La forma de campana nos dice que la frecuencia con la que encontramos piezas con longitudes superiores e inferiores al intervalo de 599-600 disminuye a medida que nos alejamos del intervalo, ¿verdad? Va disminuyendo. Que aquí vamos a decir que todas las medidas se centralizaron entre 599.9, pero eso lo vamos a estar viendo. Además, cuando observamos el rango de variación, podemos ver que hay muchas piezas que están fuera de tolerancia, más por debajo que por encima, porque la distribución de la campana no está centrada en la tolerancia. ¿Okay? Entonces, vea que todos estos datos que están dando de 599 hacia abajo están fuera de especificación. Más sin embargo, en el lado al otro lado contrario, no, porque la medida es 601, ¿verdad? Porque dijimos que era 600 la medida, la estándar, más menos 1, 591, 601. ¿Okay? Entonces yo tengo datos que están fuera, ¿verdad? Y hay mucha variación, ¿verdad? Porque yo sé, porque cada columna representa un dato. ¿Okay? Además, cuando observamos el rango de variación, podemos ver que hay muchas piezas que están fuera de tolerancia, ¿verdad? Entonces, esa campana no va a tener una figura uniforme. En otros casos, el histograma muestra asimetría que puede ser a la derecha, ¿verdad? Lo que les estaba mencionando, que si estamos sesgado a la derecha, sesgado a la izquierda, ¿verdad? Dependiendo de la centralización de los datos que estamos tomando, ¿ok? En este caso dice que está todo a la derecha. Si hay un pico con una cola a la derecha o a la izquierda, si hay un pico con la cola a la izquierda, en este caso se interpreta que hay un alto número de valores alrededor del pico y que en el caso de la simetría a la derecha, que son los datos, ¿verdad? Dice que están dentro de en 18, ¿verdad? Los datos. En caso de que se interpreta que hay un alto número de valores alrededor del pico y que en el caso de la simetría a la derecha, los valores que se alejen más del pico por la derecha que por la izquierda, es decir, hay menos valores y más cercanos que debajo del pico y más lejanos con frecuencia. Entonces aquí
En este enredo que nos están explicando, ¿verdad? Lo que queremos decirle que mi rango es 18. Sin embargo, después de los 18, al lado derecho, tengo datos de 20, 24, 28, 32, 36 que se van alejando más, ¿verdad? Caso contrario del lado izquierdo, ¿verdad? Que todo tengo 16 y 14 podemos decir. ¿Verdad? Entonces ahí yo puedo decir de que la tolerancia está arriba, se excede y ahí es donde uno tiene que empezar a validar los procesos. ¿Cómo se interpreta otra forma en un histograma? Vea que aquí tenemos dos datos. Si ustedes observan el gráfico, porque lo primero es observar, ahí estamos viendo que está en el eje horizontal de 0 a 20 y que en el eje vertical está de 3120 a 3270 o 3280. ¿verdad? Entonces mi rango dice que está de 3120 a 3280. ¿okay? Y tenemos todos los datos. En esta interpretación dice que otra forma habitual en el histograma es encontrar dos o más picos. Esto suele ser un indicador que hay otra variable que no estamos visualizando directamente que separa en grupos nuestras variables numéricas porque no está fija y afecta. No hay un control estadístico en nuestro proceso, por eso hay esa variabilidad. ¿okay? Por eso aquí entra también importante lo que vimos la semana pasada, del control de especificaciones, la especificación que nos da el cliente. Más nosotros a nivel interno podemos tener nuestros controles, ¿verdad? Nuestras medidas de control para siempre comprometernos con el cliente que los rangos le va a llegar de 3120 a 3280, ¿verdad? En cualquier máquina. Es importante en estos casos indagar más para identificar cuál es la variable que cambia y luego tratar cada grupo por separado. En el ejemplo observamos tres picos, ¿verdad? Un pico que está en el 3150, otro pico que está antes del 3210 y el otro pico que está antes del 3270, ¿verdad? Entonces, esta es una forma de campana en conjunto, tiene un rango de variación, ahí no podemos hacer una campana de Gauss, ¿verdad? Porque viene de una forma totalmente diferente. Debemos sospechar que hay alguna variable oculta que de momento no tenemos en cuenta y no se visualiza, que separa la variable vibración en tres grupos. Estamos haciendo tres picos. A pesar de que es globalmente, la variable no entra en tolerancias, ni por debajo ni por arriba. Hay que indagar más sobre los tres grupos porque individualmente tienen poca variación, o sea, los tres grupos están dentro de la especificación que nos están dando, ¿verdad? Pero hay mucha variabilidad y eso es también un proceso que hay que controlar. No es normal que nosotros veamos este tipo de gráficas y que vienen con un comportamiento diferente y que lo veamos normal. ¿Por qué? Porque en algún momento el proceso no se va a controlar y se va a salir de las especificaciones o medidas ya estandarizadas. ¿okay? Entonces es importante que hay que indagar sobre los tres grupos porque individualmente tienen poca variación, inferior al rango de tolerancia y se pueden centrar y si se pudieran centrar lograríamos fabricar dentro de las tolerancias, ¿verdad? Ahí estamos con ciertos valores. ¿Cómo se identifican los valores atípicos? ¿Okay? Vea las figuras. Vea la figura que el check está donde está la campana de Gauss bien curviada, por decirlo así. Y más en los otros que está todo sesgado a la derecha y todo sesgado a la izquierda. ¿verdad? Entonces, aquí siguiendo con el concepto del rango de variación, cuando se observan valores muy dispersos, alejados de la mayoría de los valores y con poca frecuencia, nos pueden indicar que se trata de valores atípicos, es decir, inusuales. Es importante indagar en el porqué de esos valores, puesto que podemos descubrir información muy valiosa. Puede que se trate de un valor atípico porque hubo un defecto de fabricación de materia prima o porque estamos comparando el tiempo que espera en un día festivo o simplemente podemos describir que hubo un error al entrar el dato. ¿Okay? Entonces, nosotros visualmente, con solo ver esto, ya sabemos que esos datos están fuera
del margen, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos ponen a identificar un gráfico, con solo verle la figura, no, esto está fuera de la campana Gauss, que ya yo les mostré cómo queda, y está fuera de lugar, ¿verdad? Entonces hay que tomar medidas, revisar los procesos con el fin de poder corregir. Ok, entonces ahora vemos lo que es el gráfico de dispersión. Los gráficos de dispersión se utilizan para estudiar la posible dependencia entre dos variables características de calidad o causas de problemas seleccionadas en el Ichikawa. Los gráficos de dispersión se usan para averiguar la intensidad de la relación entre dos variables numéricas. El eje X representa la variable independiente, mientras que el eje Y representa la variable dependiente. Entonces aquí hay un comportamiento. El gráfico de dispersión es un gráfico que se visualiza por puntitos, ¿verdad? Y después ustedes pueden hacer unión de puntitos, una línea, una recta para saber si vamos viendo mejoría, ¿verdad? Igual viene con un eje X representa la variable independiente, que sería donde dice aquí litros de tinta, ¿verdad? Que es del 0,25 a 0,75, ese sería nuestro eje X, y nuestro eje Y sería el costado. Tipos de regresión más usados. Existen los valores de R positivos indican una correlación positiva en las que los valores de ambas variables tienden a incrementarse juntos. Los valores de R negativos, ¿okay? Entonces yo voy a decir, bueno, ¿yo cómo voy a saber si son negativos o positivos? Bueno, sencillo. Aquí dice correlación negativa perfecta, viene hacia abajo los datos. Correlación negativa fuerte, correlación negativa débil, correlación nula, porque no hay una gráfica que nos indique para dónde van las variables o los valores. ¿Okay? Y por otro lado, todo lo que va hacia arriba es positivo, todo lo que va hacia arriba en la gráfica. Correlación positiva débil, porque vienen puntitos aquí. Esta es fuerte porque los puntitos están más cerca, más unidos. Y positiva perfecta porque todos van alineados en la misma, ¿verdad? Entonces los valores de R negativos indican una correlación negativa, valga la redundancia, en la que los valores de una variable tienden a incrementarse mientras que los valores de la otra variable descienden, y no podemos permitir que en el proceso desciendan, sino que siempre vamos a estar buscando mejorar, ¿verdad? El gráfico de dispersión se usa comúnmente para mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí. De este modo permite estudiar las relaciones que existen entre dos factores, problemas o causas relacionados con la calidad o un problema de calidad, y si es posible. Por ejemplo, podemos poner aquí un ejemplo. Yo quiero saber cuál es cuál fue la productividad del 2024 de enero en una línea productiva. Y entonces yo tengo ya los datos del 2024 y voy a esperar que termine el mes de enero para sacar los datos y poder hacer mostrar cómo dos variables se relacionan entre sí y poder determinar si estamos siendo productivos y vamos por una buena línea, ¿verdad? Que eso es proyectar. Una empresa necesita hacer ese tipo de proyecciones. ¿Okay? Y vamos a construir unos datos, ¿verdad? Supongamos que tenemos el departamento de ventas y tenemos 12 trimestres, o sea, mes de enero, febrero, marzo, hasta diciembre. ¿Ok? Supongamos que con estos datos la administración solicita que realicemos un pronóstico de las ventas esperadas para los próximos 4 trimestres, es decir, 12, 13, 14 y 16. Entonces ya, bueno. Para ello debemos averiguar las variables de A y B de la ecuación de regresión. Veámoslo a continuación. Primero yo le voy a decir, aquí yo pongo la gráfica. Este es mi eje Y
y es de mi eje X. Y aquí en la construcción donde dice trimestre, sería mi eje X y ventas mi eje Y. ¿Ok? Yo tengo que mis ventas son de 0 a 5,000 y yo digo, bueno, aquí el más alto es 4,900 y luego tengo de 0 a 12 que son los trimestres. Vamos a ponerle un ejemplo. En el módulo 10, en el trimestre 10 dice que yo tuve 4,500 ventas, entonces yo voy a sacar aquí módulo 10 y voy buscando el factor y me dice que está entre 4,000 y 5,000, sí, 4,500. ¿Ok? Entonces yo voy ubicando en la gráfica de dispersión las ventas y versus trimestres. ¿Ok? Y vamos a desarrollar porque yo necesito con esta información saber cuál es la proyección de las próximas trimestres que serían 13, 14, 15 y 16. ¿Ok? Entonces aquí tenemos una calculadora científica porque estos datos los podemos sacar en calculadora científica o perfectamente los podemos hacer manual, que este sería el caso, ¿verdad? Pero en una calculadora científica, ahí vienen cómo les explican cómo viene cómo sacan ustedes, ¿verdad? Esta es una modelo FX991, la Plus. ¿Ok? Aquí dice que ustedes primero cogen la calculadora como paso 1 y se van al modo 3, STAT. Luego van a la opción 2, que es A más B, X, ¿verdad? Porque ahí dice que yo necesito saber sacar A y B. ¿Eh? Y luego ingreso los datos. ¿Cuáles son los datos que yo ingreso? Estos 600, 1500 y 550 y así sucesivamente. ¿Ok? Y una vez que ya yo le doy, ingreso todos los datos, el paso 0 le pongo un 0, el paso 4, perdón, le pongo un 0, el paso 5 le doy shift más 1 más R, ¿verdad? Entonces, ahí ustedes van haciendo los que tienen calculadora científica. ¿Alguien tiene calculadora científica en el grupo? No, chicos. Profe, yo ahorita, o sea, tengo, pero ahorita no la tengo en la casa de mi mamá. Ah, bueno. Entonces lo que puede Sí. hacer usted es guiarse después para ir, esto es como un instructivo para que usted se pueda guiar. Ajá, profe, y otra pregunta. Ujú. En el paso número 3, que era así, ingresar todos los datos, son todos los datos de esa tablita, Ajá, del anterior. vea cómo dice aquí X y Y, ¿verdad? Vamos a Ajá, ajá, entonces yo le dije a usted que trimestre es X y ventas es Y. Entonces vea en la figurita que dice aquí X es 1, ¿verdad? Aquí vimos que era 1 ajá. y aquí vemos que dice que es 600 y es 600. Entonces yo incluyo los 12 datos, ¿ok? Y así Ok, sucesivamente. ok, profe, gracias. Luego después, este, ya eso queda como guardado en la memoria de la computadora, usted le pone 0, luego agarran Shift más 1 y marcan lo que dice la 5, R, E, G, R. ¿Ok? Y si están en la calculadora, ahí con escoger la opción 5 ya le va a tirar cuáles son los datos, ¿verdad? Y ahí me dice que 1A, 3R, 5, no veo bien, ¿verdad? Y viene con los datos, ¿verdad? Y le tira a usted los datos. Si usted quería saber cuál era A y B, entonces A1, B2, ¿verdad? Si usted quería saber cuál es el dato R, este, 3 y así sucesivamente. Aquí queríamos saber cuáles eran los datos A y B. ¿Eh? Otra forma de hacerlo es manual. ¿Y cómo vamos a hacerlo manual? Vamos aquí a incluirle, ¿verdad? ¿Qué pedimos? 13, 14, 15 y 16. Y para esto vamos a ocupar esta fórmula, que la fórmula se llama ecuación de regresión. Y me dice que es Y es igual a más B
por X. ¿Okay? Entonces yo tengo que convertir. Vea que aquí me están dando los datos de regresión. R dice que es un 96%, A 441.7 y B 359.6. Me están dando los datos y yo lo que tengo que hacer que es sustituir, ¿verdad? Yo no tengo los datos de 13, 14, 15 y 16 y ellos son X. Entonces yo tengo que averiguar 10, las Y y las 10 son ventas. Entonces voy a coger la calculadora del teléfono, creo que sí funciona. Y vamos a sustituir. Me dice que A es 4, bueno, primero hay que ponerlo entre paréntesis. 441.7, ¿verdad? Le doy más, abro otro paréntesis, B 359.6 por X. Entonces, ¿cuál sería el X ahí, chicos? ¿Cuál sería el dato? Esa X, ¿de a dónde la agarro? Del trimestre, ¿no? Es correcto. Entonces, yo voy a decir por 13, porque es el primer dato, y cierro los paréntesis y esto me va a dar 5116.7. ¿Alguien tiene la calculadora del teléfono para que lo haga, para que vea que sí sale el resultado? Esa misma fórmula yo lo cambio por 14 y me va a dar 5476.4. ¿Alguien lo hizo? Profe, yo no lo he hecho porque es que yo soy muy lerda, entonces yo tengo que volverme a sentar para poder practicar bien. No, pero podemos. ¿Alguien más para que las compañeras vean que que sí se puede ejecutar? Que hagamos el ejercicio y que ustedes validen que realmente sustituyendo sí da. Vamos a ver si yo lo puedo hacer, tal vez si aquí sale la calculadora. Y lo hacemos. Vamos a ver. Dice primero, yo abro paréntesis, me van dictando ustedes. Ah, bueno, ahí. Entonces, A dijimos que era 441.7, ¿verdad? Más, yo voy a abrir paréntesis. B, 359.6. Lo voy a multiplicar por 13 y cierro paréntesis. Vea que la misma computadora me dice cuáles estos paréntesis tengo que cerrar y me da 5516.5. En la calculadora le da, pero a mí me dio mi calculadora del celular .7, pero ahí está dando 5.5. ¿Okay? Digamos que yo quiero cambiar el 16, entonces voy a cambiarlo aquí. Me posiciono. Ay, no puedo. Según yo. Y ustedes nada más cambian el 16. Pero ve que sí dan. Entonces ustedes sustituyen los datos por 3, 14, 15, 16 y es lo que le da los resultados. ¿Okay? Nada más quería que lo validáramos para que ustedes vieran que sí se... ¿Alguien alzó la mano? Profe, soy yo otra vez. Dime, de adelante. Profe, eso que usted nos acaba de enseñar con la calculadora así manual, es lo mismo que se hizo
en la parte anterior con la científica. Es correcto. Ujú. Ah, ok. ¿Y esos datos de A, B y R siempre no los dan? Depende, ¿verdad? Y ahí, Dep- ajá, Ah, ok, ok, gracias. ok. También aquí vea que los datos se los están dando en Excel, también. Y en Excel, aquí también viene una tablita, ustedes ponen los datos, ¿cuáles datos? Estos, trimestre y ventas, lo ponen en Excel, vea que llega hasta 4200 y dan insertar, vea que aquí está la figurita y van a la gráfica. Vamos a hacerlo en Excel. Vamos a buscar Excel. Ok, digamos que yo tengo aquí 1, 2, 3, aquí tengo los trimestres. Ok, y aquí van poniendo los datos, que 600 y no sé cuáles más, ¿verdad? Yo quiero hacer la gráfica, ¿verdad? De estos datos. Y ahí te dice que vaya a insertar. Y en insertar salen lo que son los grafiquitos. Los ven que están aquí. Y el gráfico que ahorita estamos viendo es el de dispersión. Y ustedes lo abren ahí. Vámonos a la presentación para que les diga cuál es el grafiquito que ustedes deben escoger. Vea que aquí dice y escogen el primero. ¿Lo ve? ¿Alguien tiene la presentación abierta? No. Para que me vaya dictando los datos. 600. Es que no me acuerdo cuáles eran. 600, 1550, 1500, 1500. No tengo anteojos. El 5 dice que es 2400, ¿verdad? Ay, se me corrió todo. Ingredientes. Ok, 2400. 3100. 2600 creo. 2900. El 9 dice que es 3800. El 10 dice 4500. El 11 dice que 4000. Y el último 4900. ¿Ok? Ya estamos. Entonces yo quiero hacer el gráfico. Ya sabemos que aquí es trimestre y aquí son ventas. ¿Ok? Entonces vamos al grafiquito que dice insertar. Veo el gráfico y le doy aquí. ¿Ok? Y le sale aquí. Entonces yo primero tenía que haber marcado. Yo le doy aquí seleccionar datos y marco. ¿Ok? Vea que me dice es que estas son las ventas, que estos son las del 0 a 14 y aquí vienen los datos. ¿Ok? Vamos a ver que es igualito al grafiquito que tenemos aquí. Yo qué sencillo, se hace un grafiquito de dispersión en Excel. ¿Ve? ¿Sí pudieron ver, chicas? Yo sí, profe. Ok, listo. Entonces, eso es una forma para que ustedes lo puedan hacer y lo tengan. ¿Ok? Resulta que ustedes me van a preguntar, profe, ¿de dónde es que saco los datos que me dan R y A? Aquí también. Vea que voy diseño rápido, me voy aquí,
Me voy a diseño rápido y voy a escoger los datos. ¿Ok? ¿Vieron el gráfico? Vea que aquí me voy a diseño y marco el gráfico que dice FX. Me voy a diseño y marco el gráfico que dice FX y me está dando Y es igual a 359,62 y más 441. Ay, salud. Salud, profe. Gracias. Y 441,62. Entonces aquí el R a la 2 me dice que también es 0,09. Entonces ahí el mismo Excel nos ayuda, nos favorece, ¿verdad? ¿Qué es lo que significa el R2? Es una raíz cuadrada de 0,932, que es igual a 0,96. En este caso yo digo que es un 96%. Yo lo transformo y y ustedes miran, ¿dónde está ese 96%? Es lo que están diciendo aquí, el 96%, R. Algo muy peculiar, vea lo que dice aquí. R es el nivel de confianza determinado por el inspector. Y es relativo al nivel de error que se espera. 100 menos 4 es igual a 96. Estos datos los genera la calculadora científica o bien el Excel, ¿verdad? Estos datos, que es lo que le estoy diciendo aquí. Lo pueden meter a la calculadora y la calculadora les va a dar el dato, según lo que vimos aquí. Y si no, podemos hacerlo en Excel con este tipo de gráfico para determinar. ¿Okay? Y ustedes me dirán, profe, ¿y A? ¿Cómo sé yo que A es Y y B es X? ¿Verdad? Me dirían ustedes, porque el gráfico, vea que el gráfico no sale, no dice A y B. ¿Lo ven? Entonces ustedes van a saber que cuando Y va a ser B y después el otro va a ser A. ¿Okay? Siempre, porque aquí en la gráfica no le va a decir A y B, sino que ya ustedes tienen primero el Y ya ustedes saben que el Y es el B y el otro es el A. ¿Verdad? Aquí dice A es igual a 441,7 y B es a 359,6. Desde aquí A 359,6 que sería B y A 441. Entonces ustedes hacen el grafiquito. Círculos de la calidad. Y ahora vamos a ver otro tema. Y ahora al final vemos el examen para ver si les sale algo de ahí. ¿Está bien? Ok, profe. Para que sí ustedes puedan. Bueno, círculos de calidad, también conocidos como círculo de calidad de Chicago o círculos de calidad de control, hace referencia a un grupo organizado de personas que se reúnen bajo el propósito de identificar continuamente problemas relacionados con sus trabajos para analizarlos y darle solución. La idea básica de los círculos de calidad consiste en crear conciencia de calidad y productividad en todos y cada uno de los miembros de la organización a través del trabajo en equipo y el intercambio de experiencias y conocimientos, así como el apoyo recíproco. Entonces, cuando nosotros vamos a usar herramientas de calidad, es importante que hagamos este tipo de círculos. ¿Qué quiere decir círculos? Que no está enfocado en un solo departamento, ¿verdad? Sino que se componen de varios. Ahí dice, ¿verdad? Se componen de 4 a 8 trabajadores que pertenecen al mismo departamento y que se reúnen periódicamente para discutir los problemas que detectan en su trabajo. Sigue un método sistemático para definir, analizar, buscar y proponer soluciones a los problemas, utilizando también aquí herramientas como el diagrama de Chicago, el análisis de Pareto o el método de los 5 por qué. Los círculos de calidad representan su propuesta a la gerencia
que las evalúa y decide si las aprueba e implementa. Pero aquí algo importante, que si yo voy a usar este tipo de metodologías 5 por qué o Pareto, debo tener también el conocimiento de otras áreas, como cuáles, como mantenimiento, como calidad, como productividad, eh, ¿cuál otro departamento? Bueno, si es algo que está compete con la salud o con el medio ambiente, entonces siempre tienen que estar las personas que conozcan el proceso. ¿Por qué? Porque son los que nos van a ayudar a poder identificar lo que pasa con el problema y poder tomar acciones correctivas, ¿verdad? El origen de los círculos de calidad, esta filosofía de trabajo implantada en sus orígenes en empresas de cultura oriental, no ha sido tan extendida ni efectiva en organizaciones de corte más occidental. No obstante, realizando las adaptaciones y las modificaciones oportunas a la realidad de cada empresa, esta práctica puede ofrecer mucho valor a la gestión de la mejora de cualquier tipo de organización. Pero hoy en día las empresas tienen muchos, ¿verdad? Si son empresas que están certificadas, tienen su comité de salud ocupacional, el de ambiente, el comité de auditorías, para poder, todo eso le ayuda con lo que es el tema de círculos de calidad. La situación ideal de esta buena práctica es la que le permite su generación de forma espontánea y por iniciativa de los propios componentes de los equipos, aunque para llegar a esta situación la organización debe seguir una metodología de implantación que se oriente a este fin, ¿verdad? Entonces, las empresas usan diferentes metodologías con el fin de poder sacar lo más, ¿cómo le diría? Poder sacar la mejor lluvia de ideas y poder detectar cuál es el problema y por ende tomar acciones correctivas que van a mejorar el proceso. Características de los círculos de calidad son grupos pequeños, ¿verdad? Entre 4 o 8 personas. Todos sus miembros deben laborar en un mismo departamento. Los integrantes deben trabajar bajo el mismo jefe o supervisor. La participación es voluntaria y sus reuniones se realizan fuera del horario de trabajo, ¿verdad? Por eso esas metodologías no son muy dadas en la industria, por eso usan otro tipo de metodologías, el análisis Chicago, el Pareto, porque los hacen las mismas personas, nada más que en horarios de la jornada laboral. ¿Cuáles son los beneficios de los círculos de calidad? Fomentan el trabajo en equipo y la colaboración, genera un ambiente de aprendizaje y desarrollo profesional, aumentan la motivación y el compromiso profesional de los empleados, empoderan a los empleados al darles voz en la mejora de la organización, contribuyen a la creación de una cultura de mejora continua. Otros beneficios mejoras en la calidad de los productos y la productividad de la empresa, reducción de costos, promoción de la satisfacción del personal por su trabajo, autodesarrollo personal y creación de la conciencia por la calidad y la productividad. Esto mejora las relaciones. ¿Por qué? Porque siempre estamos interactuando, siempre estamos buscando qué mejorar en nuestros procesos, nos vemos bajo un mismo círculo, ¿verdad? Aquí indiferentemente, ¿por qué? Porque tenemos conocimientos, tenemos habilidades que nos permiten desarrollarnos dentro del ámbito de la solución de problemas y podemos proponer qué podemos hacer para mejorar en nuestros procesos productivos. Etapas de la operación de los círculos de la calidad. Primero, a nivel de empleados, quienes identifican y analizan y presentan la solución de los problemas a la gerencia. Luego, a nivel de gerencias, quienes acogen las sugerencias y estudian su posterior aprobación, ¿verdad? Y algunos pasos o los pasos que podemos tomar es seleccionar los problemas a resolver, se define o se establece la situación actual del problema, se analizan los problemas. Bueno, voy a ponerles un ejemplo.
Yo sí estoy ¿cómo se llama? En el departamento de calidad y recibo quejas, ¿ok? Ya yo tengo un equipo que me ayuda, entonces yo valido la queja con el equipo y vemos si hacemos un pequeño análisis para determinar cuál es el problema y así asignar el área, ¿ok? Resulta que es un problema operativo y la producción se hizo en la línea 4, ¿ok? Yo se lo asigno. Y ya entonces ellos empiezan a trabajar con su equipo, con su círculo para analizar, se analiza el problema obteniendo datos y la información necesaria y quién lo hizo, en qué máquina, cuánto fue la cantidad, cuáles fueron las materias primas y todo viene la investigación para poder determinar. Se define el plan, ¿verdad? Se definen las alternativas de solución, pero tenemos que tener claro cuál es la causa. Si nosotros no tenemos la causa del problema, no podemos estar implementando y por lo menos y por lo secuente no podemos hacer la ejecución. Hoy en día, cuando nos hacen auditorías en el sistema de gestión de calidad, nos hacen auditoría, viene un ente externo y siempre ahora el enfoque es no solo cuáles son las acciones correctivas, sino que validan, van más allá, validan que esa acción correctiva que se hizo es efectiva, ¿verdad? Porque si no es efectiva, entonces de nada hacemos con hacer todos esos análisis de datos, hacer todas esas lluvia de ideas, esas reuniones, ese plan, si vuelve a pasar dentro de 3 meses el mismo problema. ¿Okay? Entonces, ese es el enfoque hoy en día de hacer estos análisis de Chicago, estas lluvia de ideas para garantizar que esta acción correctiva no vuelve a pasar ni en esta línea 4, ni en la 5, ni en la 10, ni en la 20, ¿verdad? Luego se representa, una vez que tengamos todo eso, se presenta el plan, se ejecuta el plan, se evalúan los resultados, se confirma, ¿verdad? La mejora y se tiene un control para mantener el efecto de la mejora, ¿ok? Y replicarla. Ahora vamos a ver el ciclo PHVA o PDSA, base para normas ISO, pero yo trabajo mucho con lo que es el PHVA, ¿verdad? Que es el planear, actuar, chequear y hacer. Entonces vamos a ir. ¿Cuál es el ciclo PHVA? PHVA fue introducido por primera vez por Walter Shewhart, el padre del control estadístico de la calidad, y fue posteriormente desarrollado por Edward Deming. En una estrategia interactiva de resolución de problemas para mejorar procesos e implementar cambios, el ciclo PHVA es un método de mejoras continuas. No es un proceso que se ejecuta una sola vez, sino una espiral continua que busca mejorar los procesos e interacciones. Al seguir este ciclo, los equipos desarrollaron hipótesis, ponen a prueba las ideas y las mejoran. El ciclo es una técnica muy útil para abordar análisis y resolver problemas de empresa, dado que el ciclo PHVA se basa en el proceso de mejora continua ofrecido a alto nivel de flexibilidad y mejora continua. Por eso es que dice que es un ciclo, porque yo planeo, yo hago, yo verifico y luego actúo. Entonces, por eso es un círculo. ¿Okay? Aquí dice, cuando yo voy a planear, ¿verdad? Porque se lee de derecha a izquierda, planificar, yo tengo que establecer cuáles son mis objetivos, cuáles son mis indicadores, todo lo que yo pueda hacer con los métodos, cómo yo voy a ejecutar esta tarea, yo voy a hacer este procedimiento, voy a hacer instructivos, voy a hacer una lluvia de ideas, voy a usar un formulario, ¿verdad? Y luego que yo hago la planificación de cómo voy a hacer, voy a poner en práctica. Ok, yo necesito llenar estos formularios porque yo necesito recopilar información, recopilar indicadores. ¿Okay? Una vez que yo tengo esos datos, verifico y estudio, comparo resultados y digo, están buenos, están mal, pero ¿contra qué? Ya yo establecí en planificar mis objetivos, mis metas, ¿ok? Me dice que la especificación es tanto y me está dando esto, entonces, ¿está bueno o está mal? Entonces, y luego, de una vez que ya yo verifico, tomo decisiones correctivas y hay que corregirlas.
o reforzar más el proceso si está saliendo bien. Y vuelvo otra vez a planificar, hacer, verificar y actuar. Y vuelvo, por eso se dice que es el ciclo PHVA, porque no para en ningún lado. Vuelvo de actuar a otra vez, porque puede ser que para el 2024 yo puse estos objetivos, estas metas, pero para el 2025 tengo otros. Cada año soy más exigente. ¿Okay? Esto, ese tema de conversar durante el proceso de resolución, aquí tenemos los antecedentes, hacer un breve pero conciso resumen de lo que está sucediendo, ¿verdad? Aquí lo que yo quiero hacer es un plan, que es lo primero, el punto P, planificar. Primero yo tengo que hacer el plan, explicar cuál es el escenario actual, cómo estamos y cómo deberíamos estar, ¿verdad? Establecer los objetivos del proyecto, qué es lo que pretende lograr, se marca el punto de partida y una meta, luego análisis de causa, ¿verdad? Me pregunto aquí los 5 por qué, cuáles son los factores que impactan, que influyen para mitigar esos resultados y controlar para dar esos resultados que queremos, ¿verdad? Y luego vienen las acciones de mejora, identificar los factores que influyen el impacto o impiden que se tengan los resultados esperados. El plan de acción, generar un plan con las principales actividades a realizar para alcanzar las contramedidas. Y luego el seguimiento, ¿verdad, chicos? Porque nada hacemos nosotros con estar planificando, estar actuando, haciendo, verificar, si no tomamos acciones para mejorar y controlar, ¿verdad? Sin datos no somos nada, por eso es que es súper importante. Este ciclo es útil especialmente cuando se quiere ¿qué? Simplificar y mejorar un proceso de trabajo repetitivo, desarrollar un proceso de negocios nuevo, comenzar a implementar mejoras continuas, eh, hacer cambios rápidamente y ver resultados inmediatos, minimizar errores y maximizar resultados, probar soluciones múltiples rápidas, ¿verdad? Entonces, ahí yo cuando yo voy a planificar, yo tengo que decirme, preguntarme qué hacer, cómo hacerlo. Ya después, eh, cuando lo tengo que hacer, yo digo, bueno, voy a hacer lo que yo planifiqué. Y después, las cosas que se planearon y que yo hice, tengo que ver los resultados. Y después ahí veo, comparo y busco las mejoras del proceso. ¿Okay? Eso sería el ciclo para que nos ayude a qué? A tener siempre esa mejora continua. Gráficos estadísticos. Se dedica a la descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Su objetivo es organizar y describir las características sobre un conjunto de datos con el propósito de facilitar su aplicación, generalmente con el apoyo de gráficas, tablas, medidas numéricas, etc. ¿Ok? ¿Cuáles son algunos ejemplos básicos de parámetros estadísticos? La media, la desviación estándar, el promedio, ¿verdad? Y cuando quiero tener gráficos, vamos a hablar de histogramas, la pirámide de población, gráfico circular, gráfico de barras, gráficos circulares, ¿verdad? Todo lo que nos va a ayudar visualmente a identificar dónde está el problema y poder ir a corregirlo, ¿verdad? Porque todo entra, si nosotros tenemos gráficos, nos va a ayudar. La estratificación se clasifica en gráficos estadísticos y diagramas de flujo. Este diagrama de flujo lo vimos en la primera semana, dice ahí, ¿verdad? Y los gráficos estadísticos son una forma simplificada y eficiente de representar los datos en forma visual para su correspondiente interpretación. Pues como dice un dicho, un gráfico habla más que 1000 palabras.
Es una forma de representación estadística que muestra cómo se comporta una característica o variable en una población a través de hacer evidente el cambio de dicha variable en subpoblaciones o extractos en los que se ha dividido. Entonces, ahí pues el gráfico es una ayuda muy visual, donde están conglomerados todos los datos y podemos ahí decir cómo estamos o no, ¿verdad? Entonces existen los gráficos de desviación, de correlación, clasificación, ya sean barras o diagramas de puntos, el de distribución, que sería como el histograma, cambios en el tiempo, magnitud, entonces hay mucha variabilidad de gráficos, ¿verdad? Y en Excel, aquí nosotros podemos ver en Excel cuáles son los tipos de gráficos. Dicen gráfico, aquí dice gráficos, este es el gráfico de barras, este es el gráfico líneas, este es el gráfico de circular, yo le digo de pastel, y así sucesivamente, ¿verdad? Eso o lo hacen ustedes ya propiamente en en Excel, ¿verdad? Hablamos de ver con los gráficos circular, línea y de columnas y pueden ser simples o pueden ser comparativas. ¿Okay? Vámonos a ver aquí en Excel, ¿verdad? Si yo quiero hacer un gráfico circular, entonces igual yo escojo este, a mí me sale esto. Vamos a ver si yo lo puedo marcar e insertar. ¿Ve? Yo lo marco. ¿Lo vieron, chicos? Entonces es más fácil así, vamos a enseñar. ¿Okay? Anteriormente, ¿verdad? Yo marco mi gráfico y quiero que me hagan, le voy a insertar y quiero un gráfico de barras o de líneas. Entonces yo quiero un gráfico de líneas que me digan el comportamiento. Y aquí yo le puedo poner los datos. Yo quiero poner cuáles son los ejes, las etiquetas de los datos. ¿Ve? Vea que dice 12, 4200. Ok. Y ahí yo le voy poniendo este es el de líneas. Yo quiero hacer otro gráfico que sea de barras o histograma. Quiero hacer un histograma. No me va a salir bien bonito. Quiero hacer uno de dispersión. Entonces ahí está. Quiero hacer uno circular. Ahí está. ¿Ve? Y así sucesivamente. Que nos va a ayudar a poder identificar. Quiero hacer uno de barras. Vamos a ver si el de barras me sale. Ahí está. Y ahí usted le pueden poner de todo, el título, quiero el eje, que las etiquetas, tabla de datos, pero no, línea cuadriculada se las quito. Y así sucesivamente. Quiero cambiar el diseño, el contorno. Y ustedes van ahí haciendo. Travesiendo, es sencillo. Dice gráficos circulares. Un gráfico circular o gráfico circular también llamado gráfico de pastel, de tarta de 360 grados, es un recurso estadístico que se utiliza para representar porcentajes y proporciones. El número de elementos comparados dentro de una gráfica circular suele ser más de 4. ¿Okay? Por lo general digo, bueno, ¿cuánto es el porcentaje de personas que ven televisión? Ah, un 20% y ahí le va a señalar. ¿Okay? ¿Cómo vamos a construir este tipo de gráfico? ¿Okay? Dice que el diagrama de sectores constituye dividiendo un círculo en sectores. ¿Verdad? Que vamos a ver. El gráfico siempre contemplar que es 360 grados. Y vamos a tener estos datos, ir al cine 560, escuchar radio, asistir al teatro y televisión. Entonces vamos a ir haciendo cómo confeccionamos. ¿Cómo vamos a confeccionar esto, chicos? Porque lo vamos a hacer manual, porque no podemos hacerlo
en Excel porque no tenemos Excel o no tenemos computadora, ¿ok? Lo primero que hay que hacer es sumar, ¿verdad? Entonces yo veo el primer paso, totalizar y ordenar de mayor a menor. Ya yo veo que 650 es el mayor al menor. Esto me da un 555. Luego yo tengo que calcular los porcentajes y esta cantidad de personas dividido entre el total, que yo quiero sacar un valor relativo, que ya eso lo vimos en estadística. Entonces yo voy a decir 650 entre 515 me va a dar 42,90. Ve que aquí se lo está indicando. ¿Okay? Y así sucesivamente con todos. Algo, dato importante, chicos, cuando ustedes hagan este tipo de cálculos, si la suma total no le da 100, le da 103 o le da 96, es porque algo está mal del cálculo, entonces tengo que repetirlo. ¿Okay? Vea que estamos en el paso 1, paso 2 y me voy al paso 3, calcule los grados de 360. Yo quiero saber cuál es el porcentaje del pastel de ver televisión, de ir al cine, de asistir al teatro y escuchar, ¿ok? Entonces yo voy a decir aquí 360, ¿por qué? Porque es un gráfico 360 por 4.90, que es el porcentaje relativo que me dio, y eso me va a dar 154.5, que son los grados del pastel, ¿verdad? Y así sucesivamente con el resto. Entonces yo sé que aquí 131, que aquí yo sumo y me tiene que dar 360. Yo sumo 154.5, 133.1, 49.9, 22.6, me da 360. Y ahorita vamos a hacer el gráfico. Y aquí yo ocupo un compás, ¿verdad? Un transportador para poder hacerlo, ¿verdad? Preferencia, actividad, ver televisión, ir al cine. Vea que aquí está por color. Un 43% ven televisión, un 37% van al cine, luego un 14% asiste al teatro y el 6% escucha radio. Se utilizan las cantidades de los grados tomados del círculo usando un transportador y moviendo de manera tal que cada sección se calcule de cero. ¿Okay? Siempre mi transportador, el centro es el que me va a guiar. Preferencia, ¿verdad? Aquí el título de las etiquetas y leyenda, que es lo que nos dice o lo que nos mostró allá. ¿Okay? Vamos a ver algo. Dijimos, vamos a ver cuáles eran los datos. Ver televisión. Ver televisión dice que son 154, creo, .5. ¿Sí me están escuchando, chicos? ¿O se fue el internet? Ir al cine. 133.1. Yo me fui a ver si estaban ahí. 49.9, que sería teatro. Y radio. Ah, bueno, pero es que el pastel es por porcentajes. Entonces es 42,90, 36,96, 13,86, 6,27. ¿Qué dije yo cuánto tenía que dar? Le hago aquí la suma y me tiene que dar 100, ¿verdad? Si yo vengo y quito los números, ahí me está dando 100. ¿Okay? Ahora yo quiero hacer este grafiquito. Entonces yo me voy aquí a insertar, lo marco, ¿verdad? Obviamente lo marco y me voy a pastel de barras. ¿Okay? Yo quiero este pastel de barras. Aquí no tiene la información y yo dije, bueno, yo quiero colocársela, quiero que le ponga las etiquetas. Y aquí me dice 42,9, 36,96, 13,86, 6.27. ¿Veo?
Así es como se ejecuta, cómo se hace en Excel. ¿Okay? Ahora, gráficos de línea. Estas gráficas nos muestran la forma en que cambia una variable con respecto a los valores puntuales e intervalos de una segunda variable que generalmente es el tiempo. Entonces ahí ustedes pueden ver que en este comportamiento las temperaturas, ¿verdad? De las 9 de la mañana a las 9 de la noche van bajando, ¿verdad? Vea que empieza y vea que de las 3 de la tarde está el tiempo, ¿verdad? Y ahí ustedes van viendo y van analizando la gráfica. ¿Ok? Porque a las 9 de la noche la temperatura está baja, porque es que sí, hace frío, no sé, ¿verdad? La variable discreta, una variable discreta es una variable que no puede tomar algunos valores dentro de un mínimo conjunto numerable. Quiere decir, no acepta cualquier valor, únicamente aquellos que pertenecen al conjunto. Ay. Estas variables se dan de modo coherente, separaciones entre valores observables sucesivos. Dicho con más rigor, se determina una variable discreta como la variable que hay entre dos valores observables potencialmente. Hay por lo menos un valor no observable potencialmente. ¿Sí? Y aquí empezamos a construir variables o gráficos, ¿verdad? Entonces, vea que antes cuando yo daba técnicos de calidad, yo me los mandaba a comprar una hojita cuadriculada para poder hacer los gráficos o con una simetría. Y luego después con una reglita. Vea que aquí hay una construcción de ejes gráficos, ¿verdad? Igual ambos ejes, ¿qué quiere decir? Que van de 0 a 5 y aquí de 0 a 5. Luego van de 2, 4, 6 y aquí también 2, 4, 6 o aquí de 10, 20, 30, 10. O sea que tanto el eje X como el eje Y van iguales. O combinados, ¿verdad? Que el eje Y va de 0, 5, 10, 15 y el eje X 0, 2, 4. Luego tenemos otro ejemplo de 0, 10, 20, 30 y en el eje X 5, 10. Eso dependiendo, ¿verdad? De lo que ustedes quieran graficar, ¿verdad? Siempre y cuando quede igual en ambos lados. No podemos usar, ¿por qué? Porque si no, entonces gráficamente o visualmente no se va a ver bien el gráfico. ¿Sí? Y aquí hay unos ejemplos, ¿verdad? Eje Y, que dijimos que es de 0 a 10, y el eje X y la intersección en 0, y aquí tengo A, B, C, D, E, F, ¿verdad? Y yo necesito decirles a ustedes pares ordenados X y Y. Entonces yo voy a decir B, vamos a poner el ejemplo B, me dice que el X es 4. Entonces yo aquí estoy 4. Y aquí dice que mi Y es 3. ¿Okay? 4 y 3. 8 y 6. 8 y 6. ¿Okay? En esto es un ángulo de 90 para hacer una construcción de un gráfico, si lo tenemos que hacer manual y no en el Excel, ¿verdad? Porque en el Excel usted no tienen que estar haciendo estos acomodos, no tienen que estar haciendo estos de eje X, eje Y, porque ya usted los datos los mete, ¿verdad? Aquí dice, vamos a construir, tenemos los datos del eje X, que serían los meses, enero a octubre, y los valores Y, que están en las que son las ventas. Y queremos formarlo, ¿verdad? Formar un gráfico que ustedes lo hagan manual. Ustedes ahora, como dijo la compañera, ya después ustedes practican y van paso a paso para poder desarrollarlo. ¿Okay? Entonces aquí me dice que va de 200 a 360 porque sí, efectivamente, los datos, el último es, el mayor es 355 y el menor es de 202. ¿Ok? Muy bien. Entonces va de 200 a 360 y abarca todo. Y luego vienen los meses. ¿Ok? Ya yo tengo los datos y voy ubicando los valores según los valores, ¿ok? Por ejemplo, mayo me dice que está entre 240, voy a ver si es cierto.
mayo 237, ¿ok? Entonces está un poquito bajo. Luego que yo tengo los datos en el gráfico distribuidos en el mes y ventas, uno los gráficos. Y este gráfico, cuando uno los puntos, ¿qué me quiere decir? Que las ventas van proyectándose, ¿verdad? Que tuve un arranque enero, febrero, marzo, ¿verdad? Que arranqué bien enero, bajé febrero, marzo y apunté ahí abril, luego flaqueé en mayo, pero ya después de mayo tuve mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, en septiembre bajo, pero a punto, ¿verdad? Y tengo una creciente, ¿verdad? Es positiva, una gráfica que me dice que las ventas en esos meses, yo tengo que decir, bueno, ¿y por qué los primeros meses estuvimos mal? ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los errores que cometimos o por qué se da la cuesta de enero, ¿verdad? ¿Por qué bajamos en septiembre? Entonces tenemos que validar eso y contrarrestar para poder mejorar esos indicadores. ¿Sí? Y ya está la gráfica completa. Y luego hablamos de gráficos de columnas. Los gráficos de columnas o la gráfica de barras muestra datos que pueden dividirse en categorías. Pueden hacerse gráficos de números de efectos por tipo de máquina, cantidad vendida por tipo de producto, el gráfico que ustedes quieran. Vamos a ir aquí, ya que tenemos los datos, yo perfectamente con estos datos puedo hacer con estos. Vamos a hacer, bueno, aquí está el gráfico de barra. Nada más ustedes buscan aquí insertar y buscan aquí el gráfico de barra. Está el primerito aquí. Y ya ustedes ponen el gráfico de barra. ¿Sí? Y ahí ustedes les van a colocar lo que ustedes quieran en el eje, porque aquí salen los títulos. Yo le quiero quitar esto, le quiero quitar esto, las leyendas. No, ya la leyenda se va a poner. Los ejes, porque para mí que los datos tengan a mí me gusta etiquetas de datos que el gráfico tenga datos. Entonces yo no tengo necesidad de presentar los datos y solamente con el gráfico le digo al personal cómo estamos. Y lo tapo los datos. ¿Ok? Volvemos a la gráfica. Tenemos otro ejemplo. Aquí tenemos el eje X, que son los departamentos, y el eje Y, que son los empleados, 50, 40, 60 y 30. Luego hago la gráfica. En un lado coloco lo que son la cantidad de empleados, que es en el eje Y, y abajo en el eje X uso lo que son las categorías: administrativos, ventas, producción, calidad. ¿Sí? Y luego voy colocando, voy haciendo, vea que dice ahí la misma distancia. ¿Por qué? Porque estoy haciendo una gráfica de acuerdo a los ejes, ¿verdad? Que les mostré aquí, a los ejes, que ambos sean iguales. ¿Ok? Y yo coloco, por ejemplo, ventas, me dice que hay 40, y yo voy a ver si es cierto. Ok, ventas en 40. ¿Ok? Yo estoy colocando la información, ¿verdad? Para validar cuál es el comportamiento. Aquí me dice que producción tiene 60, que calidad de inventarios tiene 30 y que administrativo tiene un 50. Eso nos es fácil de identificar. ¿Ok? Cuando queremos hacer gráficas, dice aquí columnas comparables. Entonces yo voy a decir, bueno, aquí yo tengo el departamento A y el departamento B. Yo quiero saber si el departamento A, porque es más productivo que el departamento B, o viceversa. ¿Cómo se llaman los departamentos? Viking, Orion, Dynamic o Super Steve. ¿Okay? Yo quiero hacer una comparativa de ambos. Igual quiero saber turno A, turno B, porque la producción de ellos es mejor un turno de otro. ¿Okay? Igual aquí hacemos la gráfica con el eje X, con el eje Y. En el eje X tenemos los departamentos y en el eje Y lo que son las cantidades, ¿verdad? Porque estamos hablando de la producción. Y luego hacemos los grafiquitos, ¿verdad? Por ejemplo, en Viking,
Usted sabe que en Bikini, en turno A tuvo 30, pero que turno B tuvo 20. Entonces aquí yo voy a tener dos barritas. Turno A, vea que aquí dice que celestito es turno A y este color naranja, turno B. ¿Ok? Entonces ahí yo le coloco y voy haciendo, vea, por una comparación. Vea que en todas las semanas, excepto Orion, está mejor, ¿verdad? Pero ahí todo lo demás va ganando el turno A, excepto el departamento Orion, que ahí sí ganó turno B. Entonces tenemos que sentarnos a meditar por qué es, que si hay rotación de personal, la producción, si las personas tienen todo a la mano, etcétera, y se ponen a hacer ahí los círculos y analizar los problemas para poder llevar a todas las líneas que dan la misma capacidad, que sean igual de productivas y que la productividad sea alta. ¿Okay? Y aquí hay un link de cómo construir los gráficos estadísticos. Ustedes tienen ese link ahí para que lo puedan ver y practicar. Yo había puesto este video, pero no es mío. Lo voy a borrar. Y como estaba fallando el internet, pensé que me iba a arreglar. ¿Ok? Entonces, ese sería por el día de hoy el último módulo de herramientas de calidad, ¿verdad? Y pues los que tengan bien a practicar un poquito lo que es el Excel, la travesía, es muy amigable, la verdad, el Excel para hacer ese tipo de gráficos. Digamos, si yo quiero aquí tener, yo digo 700, 800, 1250, 2500, entonces yo quiero comparar turno A, turno B. Entonces vamos a comparar solo estos. Entonces yo voy a buscar aquí insertar y busco el de barras y ahí nada más lo jalo. ¿Ve? Me dice que en la semana 1 que yo quiero tener los datos. A ver, yo quiero ver los ejes. ¿Cuál le dice? Título de eje. Ok. Bien. Ay, vea que en el turno A tuvo 600. El turno A y el turno B, y así sucesivamente. Ve que es muy fácil que ustedes nada más marcan el gráfico y lo hacen. Que quieren solo unos datos, vea que ustedes marcan, quitan y solo les aparece un dato. ¿Sí? Entonces ahí ustedes pueden travesear. Si no, vean el link que está junto y puedes también practicar. ¿Está bien, chicos? No sé, no sé si tienen alguna duda. Está bien, profe, muchas gracias. Con mucho gusto, hay cualquier duda me pueden escribir, que con mucho gusto, o las evacuamos la otra semana. Si Dios quiere, empezamos con el último módulo.